Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Bueno, bienvenidos todos. Nuestra última charla, nuestra última semana, qué excitante, ¿no? Que ya estamos casi terminando. Bueno, los felicito por el trabajo que han hecho. La verdad que es un curso que es demandante. La verdad es que son muchos temas en muy poco tiempo. No se asusten, no, dice 84 diapositivas, pero no son 84, son 20 nomás. Les voy a dar un resumen, no les voy a pasar por los 84, pues van a quedar todos como un campo de batalla, muertos, sangrando. Así que voy a tratar de... Y aparte muchas cosas yo ya las dije, sí, se van a quedar más locos, es cierto. Es muy cierto lo que dice Claudia. Pero bueno, espero que son temas muy interesantes realmente. Todos estos temas de política económica, política fiscal, la verdad que son temas muy interesantes. Ojalá que puedan seguir avanzando en su vida con estas ideas, porque son prácticas para no solo para su carrera, sino para su vida personal, ¿no? Les dejo el micrófono si quieren hacer un comentario. Tenemos un par de minutitos. Si alguno quiere decir algo, preguntar algo, les dejo el micrófono. Hola, buenas noches a todos. Sí tengo una pregunta, al igual que Shirley estoy un poco confundida con respecto al foro. Si nos puede explicar por favor para tener un poco más claro y poder hacerlo. Gracias. Claudia, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es tu duda? Claudia, no sé si quieres comentarnos cuál es la duda que tienes. ¿Sobre a qué te refieres? ¿Al examen, al foro de discusión, al trabajo? ¿A qué te refieres? Al foro de discusión. La discusión es sobre el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, si es exitoso o no es exitoso, si hay buena respuesta o no hay buena respuesta. Lo que vamos a ver ahora son varios temas que afectan al NAFTA. Uno de ellos es todo el tema del comercio internacional, si es beneficioso o no es beneficioso. Les voy a dar la base teórica para que lo entiendan y que de alguna forma puedan responder si el NAFTA es o no es beneficioso. Les voy a dar algunos datos que les pueden interesar. Por ejemplo, voy a tratar de dibujarles acá en la planilla para que lo vean, porque es un tema que es muy interesante realmente, porque en el comercio entre México y Estados Unidos, los años previos al NAFTA, el comercio internacional crecía así. Se firma el NAFTA y el comercio internacional crece exactamente igual. Entonces uno se pregunta si el NAFTA sirve para algo. Ese es el primer debate. ¿Sirve para algo el NAFTA? La respuesta es que si no se hubiera firmado el NAFTA, tal vez el comercio internacional hubiera empezado a ser así, se hubiera achatado y no hubiera crecido tanto. Es un poco una primera respuesta. Segunda respuesta es, o segunda pregunta si ustedes quieren, ¿estos tratados de libre comercio son beneficiosos o perjudiciales para los países? Y ustedes van a ver que hay muy fuerte evidencia de que para el conjunto del país el comercio internacional es beneficioso. Y si los explico, si quieren, en dos palabras, y es, ustedes imagínense que ustedes como persona, la teoría es idéntica para una persona que para un país. Si ustedes como persona, cada uno de ustedes decide que ustedes quieren ser autosuficientes, que no quieren negociar con nadie, entonces se encierran en su casa y no tienen ningún tipo de intercambio comercial ni laboral absolutamente con nadie. ¿Cómo les puede ir en sus vidas? O sea, ¿qué tal calidad de vida pueden tener? Tienen que construirse la casa ustedes, construirse los ladrillos ustedes, cemento no sé cómo van a hacer,
Si tienen un problema médico no pueden ir a un médico, ustedes tienen que ser los médicos. Si ustedes tienen un problema legal no pueden ir a abogados, ustedes tienen que ser abogados. O sea, uno tiene que hacer todo, médico, abogado, arquitecto, constructor, cocinero, todo. ¿Qué es mejor? ¿Eso o que uno se especialice y sea, bueno, yo voy a ser comerciante, o voy a ser arquitecto, o voy a ser abogado, voy a ser médico, yo me voy a especializar, y como me voy a especializar lo voy a hacer bien, y voy a ganar dinero con ello, y como voy a ganar dinero, con ese dinero voy a comprar lo que los demás me aporten. Entonces iré al médico que me dé salud, iré al profesor que me dé conocimiento, iré a nivel social, que de alguna forma uno necesita especializarse, exacto, no puede ser bueno para todo, te tiene que especializar. Bueno, eso también ocurre a nivel internacional. Entonces en los países, un país puede hacer todo, pero posiblemente a un país como Estados Unidos le conviene los trabajos de alguna forma que requieren menos valor agregado, comprarlos de países como México, China o cualquier otro país, y dedicarse a productos que tienen mayor valor agregado. Ustedes dicen, bueno, por eso es bueno para Estados Unidos, pero no es bueno para México. La respuesta no, sí es bueno para México, pues México también recibe, por esos trabajos, un sueldo, y los trabajadores reciben ingresos de Estados Unidos, y con eso mejoran su calidad de vida, y ese dinero entra en México, y lo empiezan a utilizar los mexicanos para construir casas nuevas, y fábricas nuevas, y autos nuevos. Para que tengan una idea, por ejemplo, Corea del Sur, perdón, en el año 60, yo creo, el producto per cápita era $100. O sea, el ingreso per cápita de un coreano en esa época era $100. Saquen la cuenta, ¿qué les da? Menos de 30 centavos por día. Bueno, cuando en esa época, en los años 60, Corea decidió abrirse al comercio internacional. Hoy el ingreso per cápita de Corea, en vez de $100, es de $35.000 per cápita. Fíjense lo que ha sido la explosión. Todos los países, prácticamente la totalidad de los países que han entrado en comercio internacional han tenido un crecimiento equivalente. Los países que se han cerrado sus economías no han tenido este crecimiento, claramente no lo han tenido. Países que no han tenido comercio internacional, ustedes pueden conocer muchos ejemplos, no han tenido este crecimiento. Ahora la pregunta es, bueno, Cuba, yo no lo quería decir, pero es cierto. Ahora, ¿es bueno para todos? Y la respuesta es, siempre cuando uno se abre al comercio internacional, siempre hay ganadores y perdedores. Eso es lo que dice la teoría. O sea, hay algunos sectores de la sociedad que se benefician más que otros. Todos se benefician, pero hay unos que se benefician más que otros. Algunos tienen que reconvertirse. Supónganse, si ustedes son un trabajador con un nivel de sueldos o con un nivel de desarrollo muy pequeño en Estados Unidos y se abren al comercio con México o con China, posiblemente se quede sin trabajo. Y posiblemente no pueda competir con los sueldos, porque un sueldo de un mexicano serán X dólares, $300, o de un chino serán $400, y un sueldo con $400 en Estados Unidos no puede ni comprar ni hacer absolutamente nada. Entonces, un trabajador poco especializado en Estados Unidos seguramente se quede sin trabajo. Pero ¿qué pasa? Está en una economía pujante, y la economía le va a ayudar a que ese señor se capacite y consiga un trabajo de un nivel equivalente de sueldo mucho más alto que el que tienen la gente en China o en México. Entonces, como se dan cuenta, es claramente, aún los que pierden tienen la posibilidad de recapacitarse y ingresar en otros sectores de la economía que los beneficien. Es un poco la respuesta general. Bueno, ese es el debate que deberían tener en esta discusión, Claudia. O sea que el NAFTA tiene claros beneficios, decidan ustedes, ¿no? Pero tiene ganadores y perdedores. Entonces, seguramente hay sectores que sufren y que van a tener que reconvertirse. Hay sectores en la economía mexicana que seguramente no puedan competir con la economía norteamericana, y sectores de la economía norteamericana no puedan competir con sectores de la economía mexicana, y de alguna forma va a haber ganadores y perdedores. Eso claramente es así. Pero uno ve a largo plazo que convergen los salarios. O sea que si México, por ejemplo, Corea y Estados Unidos, hace 40 años el salario de un norteamericano era $40.000 por año, y el de un coreano era $100 por año, bueno, hoy el salario de un coreano converge a los salarios norteamericanos. Eso es lo que produce. O sea, que la economía tiende a converger, el nivel de vida tiende a converger, y que en definitiva es como que se unifican los países, por así decir. Entonces, a la larga es beneficioso, aunque haya ganadores y perdedores. Es un poco el tipo de debate, Claudia. Pues gracias por la pregunta.
Bueno, entonces entro en el tema, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta, si no, si quieren, les doy Yo quiero preguntar algo. Parece que no recibí el proyecto porque tengo una nota y estoy muy preocupada. No te angusties, no te preocupes. Tal vez no la hayas recibido, me lo mandas y yo en el acto te lo corrijo. Yo no. Jamás penalizo a alguien por que haya demoras, porque entiendo que ustedes están trabajando, tienen 1000 ocupaciones. Si entregan los trabajos 3 semanas tarde, no me importa, se los voy a corregir como si lo entregaran al momento cero. O sea, no te angusties, Shirley, mándamelo de vuelta cuando quieras y yo te lo corrijo. Será un accidente, se habrá perdido. Bueno, vamos entonces con la teoría de hoy. Vamos a ver 3 temas. Cada tema es para hablar un año, les digo la verdad, pero los vamos a ver en forma sintética si quieren. Son, como le digo, son solo 20 slides lo que les voy a mostrar. No voy a mostrar 80, pues va a ser demasiado pesado. Primer tema, política fiscal. Ustedes saben que los gobiernos en economía tienen 2 políticas, la monetaria y la fiscal. Y las dos, en el fondo, involucran dinero. Inyectar dinero en la economía o sacar dinero de la economía. Si ustedes tienen épocas de alta inflación, como la que ocurrió hace unos años, en el año 2005-2006, entonces el gobierno lo que trata es de quitar dinero de la economía. ¿Existe la economía? El gobierno lo que quiere es sacar dinero de la economía y meterlo dentro del sistema bancario, dentro de la Reserva Federal, secar la plaza, como que dice. Al no haber plata, baja la presión inflacionaria y se baja la inflación. Y eso tiene 2 mecanismos, la política monetaria y la política fiscal. La política fiscal es el gasto público, o sea, lo que el gobierno gasta. Ustedes recuerdan que les había mostrado un par de veces en las charlas anteriores cómo funciona todo el gasto, que hay un gasto que generan las empresas, otro gasto que generan los particulares, y hay un gasto que genera el gobierno. Y durante los años 30, recuerdan la Gran Depresión, la famosa Gran Depresión, hubo un pensador que se llama Keynes, que de alguna forma dijo que cuando empezó toda la crisis del 30, el gobierno norteamericano tomó una serie de malas medidas, por ejemplo, cerrar el comercio, etcétera. Y Keynes vino y dijo, están locos, lo que hay que hacer es el Estado tiene que venir y gastar plata. El Estado tiene que gastar plata. ¿Por qué razón? Pues si el Estado gasta plata, eso produce un efecto multiplicador. O sea, el Estado, por ejemplo, construye una autopista y gasta $100. Las empresas constructoras reciben esos $100. Entonces, los empleados también. Entonces, gastan en comprar cemento, y en comprar aceros, y en la comida de los trabajadores. Esos $100 los reciben otros sectores, que a su vez tienen que producir el cemento, producir el acero, producir la comida para los trabajadores. Esos también gastan. Entonces se produce todo un círculo, eso se llama la multiplicación. O sea, el Estado gasta 100, pero ese 100 se multiplica por otros 100, por otros 100, por otros 100, por otros 100, por 90, 80, 70. O sea, tiene un efecto multiplicador. Entonces, el efecto multiplicador que tiene el Estado, el gasto público, justamente es beneficioso. Eso dijo Lord Keynes. Con los años, esto produjo una serie de inconvenientes, y es que cuando los gobiernos gastaban de una forma irresponsable, eso producía inflación, o sea, el gasto público producía inflación. Bueno, todo esto es lo que vamos a discutir ahora. En una época como la actual, que hay recesión, yo recuerdo que les mostré la semana pasada cómo el gobierno Obama inyectó una cantidad enorme de plata, yo no sé si ustedes recuerdan. Bueno, un mecanismo para inyectar plata en el sistema es justamente la política fiscal, así que vamos a entrar a hablar de esto. Esto se lo mostré varias veces, se lo muestro varias veces porque es importantísimo que lo tengan como registrado a fuego, y es que cuando estamos en épocas recesivas, estamos en la situación horizontal de la curva de la oferta agregada, cualquier aumento del gasto público o aumento de la base monetaria produce un inmediato crecimiento del Producto Bruto, del GDP en inglés, o del PIB. O sea, se produce un crecimiento económico y no produce prácticamente inflación. Y es la situación actual. O sea, esto ya se los he comentado, así que no se voy a repetir. Pero ustedes ven cuál es el efecto que tiene la política fiscal. Y ustedes piensen que, como les mostré recién, no solo lo que gaste el gobierno, sino el efecto multiplicador. Que cada 100 pesos que gasta el gobierno va a parar a otras manos y a otras y a otras y a otras, y por ahí termina siendo 10.000 pesos de gasto total entre todo el efecto multiplicador que tiene el gasto de gobierno. Y aparte es un beneficio bastante inmediato, porque el gobierno gasta ahora, y automáticamente ahora produce un impacto en la economía.
La política monetaria no es así. La política monetaria, el gobierno inyecta dinero y por ese dinero no va a la economía. Ese dinero va a los bancos o la gente se lo guarda en el bolsillo. En cambio, la política fiscal, el gasto es inmediato y el efecto que produce en la economía se nota al día siguiente. Entonces, tiene un efecto muy rápido y muy, ¿cómo se dice?, activo. Como les digo, en épocas recesivas, la gente, si recibe dinero por vía monetaria, porque las tasas están bajas, la gente puede no gastar esa plata. Por ahí aprovecha la plata y la pone en el banco, o se la guarda en su casa, o compra moneda extranjera, o compra títulos del tesoro. No necesariamente la va a gastar. En cambio, la política fiscal, el gasto automáticamente genera gasto. Porque como les mostré, para construir una autopista, el que construye el cemento, el acero, la comida, bla, 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 produce todo un tremendo efecto multiplicador inmediato. Entonces, que bien la política fiscal es muy beneficiosa. Esto, el gráfico está en el libro, es idéntico a lo que le acabo de mostrar, exactamente igual. Esta es la oferta agregada, ven que es acá dice la oferta OAC, la oferta agregada, y esta es la demanda agregada, es lo mismo que yo les acabo de mostrar. La única diferencia es que yo se lo mostré con una curvita, porque es más la realidad, que hay épocas recesivas y hay épocas de plena actividad, que el gráfico este no se lo muestra. Pero entonces tienen política fiscal expansionista, que es cuando, como les digo, el gobierno gasta plata y al gastar plata aumenta la demanda agregada, porque parte de la demanda agregada es justamente lo que el gobierno gasta de alguna forma. Es el gobierno el que está demandando productos y el gobierno el que gasta plata en esos productos. Llámense autopistas, llámense puertos, llámense... Buenas noches, Marta. Bienvenida. Esa es la política expansionista, como yo le decía, inyectar dinero en el mercado. Pero está la política fiscal contraccionista, que es sacar dinero del mercado, o sea, secar la plaza. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, es exactamente lo inverso. En vez de gastar plata, el gobierno hace lo inverso y saca plata a través de impuestos. El gobierno larga nuevos impuestos y con esos impuestos impide que la gente gaste, pues la gente o las empresas o quien sea, en vez de usar la plata para gastarla, la usa para pagar impuestos al gobierno. Entonces el impuesto es lo inverso al gasto público, es la contrapartida del gasto público. Entonces los gobiernos a veces tienen las dos cosas al mismo tiempo, y aumentan el gasto y aumentan los impuestos. Y bueno, ahí hay que ver un poco cuál tiene impacto más inmediato o no, depende de un montón de factores. Pero básicamente esas son las dos canillas que tiene el gobierno. Para inyectar dinero en el mercado, o sea, la demanda agregada se mueve hacia la derecha y con eso aumentan el Producto Bruto, el PIB, se aumenta el Producto Bruto acá abajo, ¿ven? O lo inverso, el gobierno, hay inflación y el gobierno quiere bajar los precios que están en este eje vertical. Entonces el gobierno restringe la demanda agregada, contrae la demanda agregada a través de impuestos. Entonces la gente deja de gastar y al dejar de gastar bajan los precios y se contrae la inflación, se baja la inflación. Ustedes ven que también el riesgo es que al bajar el gasto público también produzca recesión. Y este es un tema que hoy es importantísimo. Si ustedes, yo les puse una lista de diarios para leer. Si ustedes leen en Europa, por ejemplo, durante los últimos 2 o 3 años hubo una especie de fanatismo de que había que gastar el gasto público en Europa. Y había economistas como Paul Krugman, que yo más de una vez se lo he mencionado, del New York Times, que él decía, están locos. En este momento, que estamos en una recesión gigantesca en Europa, lo último que tienen que hacer es bajar el gasto. O sea, Paul Krugman lo que dice, tiene que aumentar el gasto, no reducir el gasto. Paul Krugman dice, están locos. Y fue muy agresivo Paul Krugman. Por eso depende del aumento que le dan los productos, pero ¿qué pasa con la necesidad? Igual tenemos que gastar porque son productos que necesitamos. Bueno, está muy bien lo que dice Claudia. Es cierto que hay productos que necesitas, pero también hay cosas que no necesitas. Por ejemplo, tú no necesitas comprar una heladera, o no necesitas comprar una televisión o un auto. De alguna forma, pero como tú dices, o sea, hay gastos que tú sí puedes manejar. Hay gastos que no, porque tienes que comer, pero hay gastos que sí que sí puedes manejar. A la canasta básica, exacto. La canasta básica tú la vas a seguir consumiendo. Esa no va a cambiar. Pero sí van a cambiar los gastos extras, los más suntuarios, ¿no? Más de lujo. Esos gastos no los vas a hacer. Por ejemplo, si te viene tu marido y te dice, Claudia, vamos a
vamos a pasear, nos vamos a Cancún, lo que sea, y bueno, tú dices, mira, me parece que las cosas no están para ir a ningún lado, así que no te vas a ir a Cancún, o sea, a eso me refiero, ¿entiendes? Praga, bueno, poquito más lejos, pero cuando tengamos mucha plata nos vamos todos a Praga, Claudia. Pero yo como docente no gano mucho, así que me parece que me conformo con ir a Miami. Pero ese es un poco el tema que estás discutiendo, ¿ven? O sea, Krugman decía, hay que aumentar el gasto público. Si ustedes leen ahora los diarios europeos, van a ver que se dan cuenta que cometieron un error gigantesco, que fue un error haber reducido el gasto público, lo tendría que haber aumentado el gasto público, no reducido. O sea, fue un error grotesco, que mantiene a Europa en crisis desde hace 4 años. Hay países que tienen desocupación del 26-27%, la juventud en Europa está prácticamente con una desocupación superior al 50%, es gravísimo. Entonces, hoy los gobiernos europeos le están diciendo a Paul Krugman, que es keynesiano, 100% keynesiano, tenía razón, fue un error haber esa obsesión por bajar el gasto, tendríamos que haber aumentado el gasto. Ahora ustedes dicen, acá parece que hay algo de trampa, ¿no? Porque pareciera que aumentar el gasto es siempre bueno. Y la respuesta es, bueno, es cierto, por ahí hay una contrapartida. Y cuando uno aumenta el gasto, también aumenta la deuda. Entonces es muy lindo aumentar el gasto, pero al mismo tiempo aumenta la deuda y eso es delicado. Los números que hace Paul Krugman, él dice, bueno, es cierto, aumenta la deuda, pero la economía aumenta mucho más rápido que la deuda, porque hay un efecto multiplicador. Entonces, el gobierno pide 100 pesos prestados. Con esos 100 pesos prestados construye una autopista. Con la autopista los constructores compran cemento, compran acero, compran compran autos, compran camiones, gastan gasolina, compran comida. Esos 100 pesos de gasto público se traducen en miles de pesos o dólares de gasto en toda la economía. Entonces Paul Krugman dice, bueno, esos 100 pesos o 100 dólares que el gobierno pidió prestados se transmiten en un aumento de la economía de miles y miles de pesos, con lo cual pagan esos 100 pesos en instantes. Es ridículo no endeudarse, dice Paul Krugman. Endéudense, porque la deuda es mucho más pequeña que lo que es el aumento del crecimiento económico. ¿Se dan cuenta de todo el razonamiento como es? Entonces, hoy parecería ser, por lo menos en Europa, en Estados Unidos no hay tanta recesión, pero en Europa la recesión es fenomenal, hoy parecería que todo confirma que Paul Krugman tiene razón, que en épocas recesivas no hay que bajar el gasto, hay que aumentar el gasto, no bajarlo. O sea, ese Keynes pareciera tener razón. Interesante, ¿no les parece? Y esto es lo inverso, es qué pasa con cuando se aumentan los impuestos. Entonces, ¿cuál es el efecto? Y el efecto es un poco el mismo. Cuando ustedes aumentan los impuestos sobre el empleo, están encareciendo el empleo. ¿Ven? El empleo pasa a ser más caro. Entonces, al aumentar los impuestos sobre el empleo, cae el empleo, o sea, la gente aumenta la desocupación, ¿ven? O sea, al caer el empleo acá abajo, y al hacerlo más caro, aumenta la desocupación, y eso produce un perjuicio, porque con mayor desocupación, también cae el Producto Bruto, ¿ven? O sea, en el gráfico ustedes ven, cae la ocupación, hay más desempleados, cae también el Producto Bruto, ¿se dan cuenta? Entonces, todo confirma de que es un error en épocas de alta desocupación y alta recesión pretender reducir el gasto público o agregar impuestos. Eso es exactamente lo que no hay que hacer, ¿se dan cuenta? Fíjense cómo el aumento de impuestos encarece la oferta de las empresas. Las empresas que pagan impuestos obviamente se les encarece sus productos, y específicamente este producto, acá la oferta y la demanda laboral, baja ¿cómo se dice? Baja la cantidad de trabajo y aumenta la desocupación. ¿Ven qué interesante? Cae la ocupación, cae el ingreso, cae la demanda, cae la producción, cae el PIB, cae todo. Exactamente, Shirley, es exactamente como tú dices. Cae. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso antes de dar esos consejos. Efectos de impuestos sobre el mercado de dinero, pasa exactamente lo mismo. Si ustedes aumentan los impuestos, cae la oferta monetaria, es muy simple. Ustedes dejan de tener plata, pues la plata se la da al gobierno con impuestos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Suben las tasas de interés, cae la cantidad de dinero, ¿se dan cuenta? El mercado de dinero también se derrumba, todo se derrumba. ¿Cuál sería la fórmula ideal? No la hay, Orlando. Es algo de que hay que hacer los números y ver
¿Qué es lo conveniente? Como te decía, en el año 2005-2006 el gobierno hacía bien en bajar el gasto público, en aumentar los impuestos, en reducir la oferta monetaria, etcétera, etcétera, pues tenía que bajar la inflación. Pero ahora el problema no es la inflación, el problema es la desocupación como les decía, la recesión. Ahora la situación es la inversa. ¿Te das cuenta? O sea que de alguna forma los números te lo van diciendo. Muy buenas preguntas. Bueno, vamos a la segunda, que es la oferta monetaria. Yo ya se los expliqué, así que lo voy a explicar muy rápido. El concepto es idéntico a lo que les dije. Lo que cambia, como ven acá estos gráficos, es muy interesante, es muy importante que lean lo que dice en la parte de abajo, ¿ven? Es el mercado de reservas bancarias. Tienen que leer todo esto para entender cómo es el mecanismo. El mercado de reservas bancarias es la Reserva Federal. ¿Ven? La Reserva Federal lo que está haciendo está combatiendo la recesión. Entonces, para combatir la recesión, inyecta dinero dentro del mercado. ¿Qué significa inyectar dinero? Es aumentar la oferta de dinero, la oferta monetaria. Desde esta oferta monetaria hasta esta oferta monetaria. Está agregando más dinero. ¿Qué pasa cuando agrega más dinero? Cuando la oferta monetaria aumenta de este punto a este punto, lo que hace es bajan las tasas de interés. La tasa de interés baja del 5% al 4%, y sigue bajando hasta el casi 0,5%. O sea, fue mucho más lejos la caída de la oferta monetaria. El gobierno ha bajado la oferta monetaria, perdón, ha subido la oferta monetaria. Ha hecho bajar las tasas prácticamente hasta el 0,5%. Eso se los comenté la clase pasada. Entonces, ¿qué pasa? Esto yo se los comenté también, pero se los repito. Ustedes preguntarán, ¿por qué la demanda de dinero es oblicua y la oferta de dinero es vertical? La respuesta es porque la oferta de dinero la maneja el gobierno y el gobierno tiene infinito dinero. Entonces es infinita la cantidad de dinero que puede inyectar el gobierno dentro de la plaza. Por eso la curva es completamente vertical. Entonces, como ven, lo que pasa a nivel Reserva Federal pasa en los mercados de dinero. Es un efecto dominó. Entonces, como ven acá, bajó la tasa de interés, en el mercado de dinero baja la tasa de interés. Entonces, como baja la tasa de interés y baja la oferta monetaria, ven que aumenta la cantidad de dinero que hay en el mercado. O sea, hay más plata dentro del mercado, hay más dólares y hay más dinero. Entonces, eso hace que los bancos puedan prestar más plata. Entonces, al poder prestar más plata, bajan las tasas de interés. Entonces, uno va al banco y dice, me prestan plata para comprar una heladera, y el banco se la da. Y va bajando y bajando y bajando a la medida que aumenta la cantidad de dinero disponible. ¿Y qué pasa con el Producto Bruto? Bueno, eso hace que aumente el Producto Bruto, porque ven que la demanda agregada, que yo se las mostré ya varias veces estas semanas, aumenta la demanda agregada porque aumenta la cantidad de dinero. Entonces, al aumentar la cantidad de dinero, aumenta el PIB, el Producto Bruto aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. ¿Se dan cuenta? También pueden aumentar los precios, guardia, eso es peligroso, hay que monitorearlo. Pero ven cómo aumenta el Producto Bruto. Entonces, lo importante de todo este razonamiento, que ustedes tienen que aprenderse estos gráficos, les recomiendo que los miren, traten de entenderlos, porque les muestra cómo de la política monetaria, la cantidad de dinero que inyecta la Reserva Federal, terminan en un crecimiento de la economía real, y eso obviamente va a hacer que mejore la desocupación, etcétera, etcétera. Es muy interesante toda esta línea de temas. Esto es lo inverso, no se lo voy a explicar porque es exactamente el mismo razonamiento, que es para disminuir la inflación. O sea, esto no es para aumentar la economía, sino para bajar la inflación. Es exactamente lo mismo, pero al revés. Para bajar la inflación, el gobierno baja la oferta monetaria. La oferta monetaria de la Reserva Federal cae. Entonces, la Reserva Federal quita dinero del mercado. Entonces, al quitar dinero del mercado, las tasas de interés suben, ¿ven? Pasan de este punto a este punto de acá, ¿ven? Porque cambiamos la oferta monetaria. Suben las tasas de interés. Entonces, van al mercado de dinero. Mercado de dinero, sube la tasa de interés. Entonces, cae la cantidad de dinero que la gente en el mercado de dinero. Van al gráfico siguiente y al caer la cantidad de dinero y aumentar la tasa de interés, en el mercado de fondos prestables, o sea, los créditos que los bancos dan, cae la cantidad de créditos, o sea, la gente toma menos créditos y más caros. Entonces, ¿qué pasa en la economía? Cae la demanda agregada, la gente tiene menos plata, y como tiene menos plata, gasta menos.
Entonces cae la demanda agregada y eso hace que caiga la inflación. ¿Se dan cuenta? Cae la inflación, desgraciadamente también cae el Producto Bruto. O sea, se produce menos, se trabaja menos, hay más desocupación, hay más desempleo, más recesión, etcétera. Pero ven cómo está todo relacionado. Esos gráficos vale la pena que ustedes traten de mirarlos y familiarizarse porque son de un impacto muy importante. Bueno, último tema de este curso, y con eso ya terminamos. Esto yo se los acabo de explicar recién. Cuando la pregunta que hizo Claudia, se los expliqué con este ejemplo tan simple que es si conviene o no conviene especializarse. Este tema viene de la época de Adam Smith, en el año 1760 yo creo, que de alguna forma Adam Smith planteó, y después David Ricardo planteó que convenía especializarse. Es interesante, es muy divertido. Si ustedes algún día quieren leer libros de historia económica les va a encantar porque es muy interesante todos estos temas. ¿Cómo se dice? Adam Smith había empezado a estudiar para ser pastor, para ser un religioso, de teología. Y después era una época del iluminismo, que había como mucha revolución del pensamiento, y él estudiaba en Oxford, que era una universidad que era en Escocia, que era fuertemente religiosa, y de alguna forma él empezó a enojarse con que la gente juntara temas religiosos con temas prácticos, económicos. Él decía, la economía es la economía, al margen de lo que haga, digamos, la religión. Entonces empezó como a tener ideas propias, más independientes, qué sé yo, y empezó, después se fue a Francia, se juntó con toda la gente que estaba haciendo estudios económicos, y empezó a crear toda una línea de pensamiento muy independiente, muy revolucionaria, diciendo todo lo que uno hoy toma como que es una verdad incuestionable, como que los mercados libres, los recursos se alocan de una mejor manera, etcétera, etcétera. David Ricardo, que era una persona muy distinta, él era hijo de judíos en Inglaterra, era un tipo que trabajaba desde joven, a los 25 años ya era multimillonario, con todas sus inversiones que había hecho, tipo exactamente el perfil opuesto al de Adam Smith, y los dos llegaron exactamente a las mismas conclusiones. Es muy interesante, muy divertida la historia. Pero la conclusión es que lo que les había dicho más temprano, ¿qué es mejor? ¿Que una persona quiere hacer todo o es mejor que una persona se especialice? Y la respuesta es, y esto es lo que muestra la curva esta, es que uno se especialice porque entonces logra eficiencias. Uno se transforma más eficiente cuando uno se especializa. Si uno quiere ser médico, arquitecto, abogado, ingeniero, seguramente va a hacer todo mal. Va a construir una casa que se le va a caer, va a operar a un tipo que se va a morir, etcétera. Uno tiene que especializarse, y eso es lo mismo para países, claro que no se puede hacer exactamente, y los países es lo mismo. Entonces, eso fue toda la línea de pensamiento que desarrollaron David Ricardo y Adam Smith. De alguna forma, todas estas gráficas que tienen aquí, yo voy a explicar muy rápido porque este curso no es para meterse en tanto detalle. Es decir, ¿qué pasa? Uno como país o uno como persona puede dedicarse a hacer muchas cosas, por ejemplo CDs y pizzas, o puede de alguna forma especializarse, decir, bueno, solamente hago pizzas. Y cuando uno se especializa en hacer pizzas, gana en eficiencia. Se produce una serie de mecanismos en los cuales uno desarrolla capital intelectual, desarrolla relaciones, desarrolla tecnología, uno se especializa, y al especializarse lo hace mejor. Entonces, si Estados Unidos se especializa en computadoras, va a hacer buenas computadoras. Si Estados Unidos quiere hacer de todo, no lo va a hacer. Mejor que subcontrate. Entonces, de alguna forma, empiezan a aparecer todos estos temas de la frontera de producción, los presupuestos, etcétera, pero que básicamente es decir, bueno, yo me especializo en tal cosa y vos te especializás en tal otra, y de alguna forma vamos a buscar un equilibrio, un punto, donde yo produzco mucho de una cosa, poco de otra, y comercializamos. Es un poco todo el razonamiento. Acá, en fin, están todas estas curvas. Yo no quiero entrar en detalles, pero pues no creo que el curso lo pida. Estas son la frontera de posibilidades de producción, vale decir, un país o una persona puede producir todo de un producto, acá, todo de un producto, puede producir todo de otro producto, o puede producir un mix.
Entonces, cuando empieza a producir más cantidad de un producto, empieza a ganar eficiencia. Si produce demasiado, empieza a ser ineficiente de vuelta. Es un mix. La segunda curva que ven acá es un presupuesto. Va a decir, yo con la plata puedo comprar todo esto, o puedo comprar un mix. Bueno, donde se junta la producción con el dinero disponible es el punto donde opera el mercado. Es un poco de razonamiento. Después hay toda una serie de curvas donde cambia el peso de un producto, entonces empieza a cambiar la curva y se hace tangente, bla, 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 en la curva de frontera de posibilidades. Hay toda una serie, todo un razonamiento matemático que yo no quiero entrar en todos esos razonamientos. Pero el razonamiento práctico es el que le comenté, que es básicamente decir, conviene la especialización, sabiendo que hay ganadores y perdedores. Eso en este curso es muy difícil explicar. Yo estoy dando un curso ahora de economía internacional a PhDs, alumnos PhD, son todos doctores. Y es muy difícil toda la explicación de por qué hay ganadores y perdedores. Es matemáticas avanzadísima y es economía avanzadísima. Economía internacional es la última materia dentro del doctorado de economía. Yo hice el doctorado mío en economía. Entonces, la última materia, yo sangré cuando tuve que preparar esa materia porque es dificilísima. O sea, pretender explicarles en 20 minutos es imposible. Entonces, por eso les doy una aplicación más conceptual. Porque la parte de razonamiento es dificilísima. Con estos alumnos de PhD son 8 semanas. Hay semanas que les tengo que explicar 4 capítulos. Dificilísimos. O sea, que es un tema que es muy complejo. En fin, vamos a ver del punto de vista práctico, así como conceptualmente les expliqué recién que convenía el comercio internacional, vamos a ver desde el punto de vista práctico, cómo se limita el comercio internacional. Y la respuesta es con distintos mecanismos, por ejemplo, aranceles. ¿Qué pasa cuando un país decide poner aranceles, impuestos a las importaciones? O sea que en vez de importar de forma libre, en vez de volcarse al comercio internacional, el país dice no. A mí no me conviene el comercio internacional, boom, yo voy a empezar a poner aranceles. Y todos los productos importados voy a poner aranceles. Y con eso limito el comercio internacional. ¿Qué pasa cuando un país pone aranceles? Fíjense qué pasa. Ustedes tienen el mercado de un producto cualquiera, X, choclo, o maíz, o azúcar, lo que fuere. Y el gobierno decide poner un arancel. Dice, bueno, a partir de ahora, para que quiera importar azúcar o maíz, vamos a poner un 20% de arancel. ¿Qué pasa? A las empresas productoras locales, productoras de ese producto, al agregarle el arancel, los precios automáticamente suben en ese porcentaje. Entonces, fíjense, el precio que inicialmente era este precio inicial, de golpe pasa a ser este precio final. Entonces, los precios aumentan. Cae el volumen de producción. Entonces ven que claramente hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes son? Tenés razón, ahora entro en la discusión de la producción nacional. ¿Quiénes son los ganadores y perdedores? Primer perdedor, el consumidor. El consumidor, en vez de comprar a este precio, termina comprando a este precio. Tú vas a comprar tu bolsa de azúcar y te termina costando el doble. Entonces, los consumidores se perjudican. ¿Qué pasa con los productores locales? ¿Se benefician o se perjudican? Se benefician, porque los productores locales trabajan menos y ganan más plata. Entonces, de alguna forma, el productor local se beneficia. ¿Cuál es la contrapartida de ese beneficio? Es que sigue siendo ineficiente. ¿Por qué razón otro país puede producir un pullover o puede producir un auto más barato y el país propio no lo puede producir? Sin eficiencia. Bueno, lo que debería hacer el productor local es volver a ser eficiente y no vivir de alguna forma de la protección. La protección lo que hace es protege al ineficiente a costillas de los consumidores. Son los consumidores los que pagan esa ineficiencia. O sea, no es gratis. Las tarifas perjudican a los consumidores. Benefician al gobierno porque los aranceles son impuestos. Entonces el gobierno se beneficia porque cobra impuestos. Pero de alguna forma baja el producto bruto, aumentan los precios y se beneficia a productores ineficientes y se perjudica al consumidor. Ustedes ven que claramente hay ganadores y perdedores. Lo mismo pasa con las cuotas. Las cuotas es decir, en Estados Unidos importamos 100 kilos de azúcar, no 500, no 1000, 100.
el efecto es idéntico. A ustedes poner una cuota, lo que hacen es, bueno, aumenta el contrabando, exacto, y aumentan los precios locales. O sea, al poner cuota, lo que ustedes están haciendo es, los precios pasan a aumentar. Ahora ustedes dicen, ¿y por qué razón la gente no protesta? ¿Por qué razón la gente acepta las cuotas, se acepta las tarifas, se acepta? La razón es muy simple. Ustedes se van a perder un día yéndose a Washington, a la plaza enfrente al Congreso norteamericano o a la Casa Blanca, porque les aumentó el kilo de azúcar de $2 a $3 a $4, no lo van a hacer, no tienen tiempo. No les importa, decir mala pata, en vez de $2 pago 4, ni saben que existe la cuota ni que existen los aranceles, ustedes pagan $4 y chao. Pero en cambio, o sea, ustedes los consumidores no van a hacer ruido, se van a quedar callados y lo van a pagar. Pero los productores, que son los que sí hacen ruido, tienen una ganancia tan gigantesca que obviamente se callan la boca. Y se benefician por esas ganancias de los aranceles y de las cuotas y todo, y no dicen ni una palabra. Entonces, ganan los productores que no hacen ruido, y los consumidores, que son los que se perjudican, se callan la boca porque no tienen tiempo para ir a pelearse por $2, mala pata. Ese es un poco, si quieren, el corazón de la teoría. Hay ganadores y perdedores. Los perdedores son los, de alguna forma, los que son más callados, los que terminan pagando las consecuencias. Nada más, yo terminé. Les dejo el micrófono si quieren hacer alguna pregunta. Tenemos un ratito. Les dejo el micrófono. Bueno, todo bien entonces. Entonces, bueno, suerte en esta última semana. No se angustien si no les puse las notas. ¿Cómo se dice? El sistema de la plataforma de Kaiser es muy buena porque a mí me aparece en la pantalla todos los trabajos que ustedes han presentado y yo no se los corregí. Me aparece en la pantalla y no para de decírmelo hasta que corrijo. O sea, no me puede pasar desapercibido. La pantalla todos los días me dice, tenés tales y tales trabajos sin corregir, tenés que corregirlos. O sea, hasta que yo no corrijo todo, la pantalla no para. Así que es muy difícil que me olvide. Igualmente, si ven que me estoy olvidando de algo, por favor, mándenme un email, mándenme el trabajo y automáticamente se lo corrijo. Bueno, les deseo mucho éxito. Ustedes saben que yo soy un gran admirador de mis alumnos porque parece que es muy elogioso lo que están haciendo, muy meritorio, de trabajar, estudiar, ocuparse de sus familias y todo. Así que los felicito por este esfuerzo que están haciendo. Vale la pena, como se dice, créame, yo sigo estudiando a pesar de tener casi 60 años, vale la pena estudiar, uno crece y es un esfuerzo, pero se paga, la vida se lo paga, así que les deseo mucha suerte a todos y que les vaya muy bien. Acá estoy siempre, cualquier cosa que necesiten, siempre estoy. Muchas veces los alumnos me mandan cartas, por favor, me hacen una recomendación, siempre lo hago, siempre, todo lo que puedo hacer, cuenten conmigo. Así que les deseo mucha suerte y que les vaya muy bien a todos. Hasta luego a todos, Claudia, Katia, Marola, Marta, Maximiliano, Orlando, Shirley, a todos les deseo muchísimos éxitos.